caras y nombres conocidos, para hablar de un tema que nos es común a todos, un tema que nos convoca a muchos hace muchos años, que es la bioética, que claramente no quedó exenta de los enormes desafíos que el coronavirus está planteándonos a todos, a los conflictos bioéticos que la vida ya nos ponía. De pronto se nos presentaron nuevos conflictos suscitados no solo por la situación sanitaria en sí misma, sino por el abordaje de la situación sanitaria. El asco, la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos llenaron de nuevas preguntas. ¿Cómo conciliar, por ejemplo, las políticas públicas con las libertades individuales? ¿Debe ceder la libertad individual frente al bien común? El consenso social que mayoritariamente observamos al inicio del ASPO fue decayendo en relación directa a la prolongación de la cuarentena. Otra novedad que nos planteó la pandemia fue la armonización entre la necesidad de comunicar por parte del Estado, emergente del derecho de la ciudadanía a saber, con la forma de comunicar. La comunicación tiene que ser veraz, tiene que ser cierta, tiene que ser completa. Pero ¿cómo se hace para comunicar sin transmitir pánico, sin transmitir temor? ¿Y qué decir respecto al conflicto que nos plantea? ¿Cómo administrar los escasos recursos? ¿Quién y cómo elige a quién se le concede el uso del último respirador? ¿Cómo se determina quién usa la última cama de terapia intensiva? En lo personal, ninguno de los conflictos que planteó la situación sanitaria y la cuarentena me impactó tanto como el que nos muestra la muerte en soledad. La muerte sin decir adiós. El borrar el derecho a decir adiós. Esta situación que se plantea desde dos miradas distintas, porque la podemos ver desde quien muere, desde quien parte, y desde quien no puede acompañar a su ser querido. Ya en los años 90, la Organización Mundial de la Salud estableció como un derecho fundamental de cualquier persona en el final de la vida no morir solo, morir acompañado. La bioética reivindica los derechos del paciente en situación terminal. Es un derecho a morir de la mejor manera posible, con acompañamiento biológico, acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, si lo desea. Es inhumano dejar que una persona muera sola. Y desde la familia que está perdiendo un ser querido, acompañar el proceso de muerte no es solo un derecho, es una necesidad. No es lo mismo despedirse de un ser querido que no despedirse. Ningún instituto de infectología prohíbe la despedida de los pacientes, de la misma manera que los médicos vestidos con el equipo de protección personal atienden al paciente. ¿Por qué no puede haber un familiar, un referente para la persona? Pensemos lo dramática que es la situación en los hechos. Un familiar acompaña a un ser querido a una guardia porque tiene fiebre. A partir de ese momento se separan, no vuelve a verlo. Si la situación se complica, no lo verá nunca más. No sabrá si estuvo acompañado, si murió solo, si tuvo miedo. Recibirá un llamado, le informarán que murió y le entregarán las cenizas o un cajón al que no podrá acercarse. Recién ahora, 6 meses después de los primeros casos de coronavirus, empezaron a delinearse los primeros protocolos para asegurar este derecho inalienable que tenemos los seres humanos de no morir solos.
Hasta ahora solo algunas instituciones aisladamente lo tenían, el Mater Dei, el Hospital Rossi de La Plata, el Hospital de Gastroenterología, Carlos Udaondo. Estos son solo algunos de los múltiples dilemas que nos muestra la bioética en esta situación excepcional. Nuestros 3 disertantes de hoy, cada uno especializado en los temas que abordan, van a hacer referencia a conflictos nuevos en temas viejos, temas de su competencia. Nuestra primer disertante va a ser la doctora María Elisa Barone, que es médica especialista en neurología, magíster en ética aplicada, es responsable del Departamento de Capacitación y Dirección Médica del INCUCAI, es cofundadora y cocoordinadora del Comité de Bioética y presidente del Comité de Ética en Investigación del INCUCAI, es miembro del Grupo de Bioética del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, es miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Neurológica Argentina, y miembro del Comité de Ética Clínica y Asistencial y del Comité de Ética en Investigación del Hospital Cuenca Alta, Dr. Néstor Kirchner de Cañuelas. También es docente de bioética de posgrado en la UBA y Salud. Adelante, Marisa, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Noemí, y muchas gracias a todos por la presentación, y esperemos aportar algo con algunas de las reflexiones sobre este tema. En realidad, yo quiero contar un poquito, uno puede decir, el trasplante de órganos y su impacto en tiempos de pandemia, que era el título, y en realidad es decir cómo impactó la pandemia sobre el acceso a una terapéutica como es el trasplante. La primera cuestión es situarse otra vez en estos mapas que todos conocemos, en donde se ve claramente a la situación del país, estos datos globales de la Organización Mundial de la Salud, donde se ve el impacto de la pandemia en el mundo y en nuestro país, que se va pintando de azul oscuro cuanto más afectado está. Una afectación que llegó a más de 25 millones de personas, con más de 850.000 muertes al 1 de septiembre, y donde poco se sabía. Esta es la situación en las Américas, para poder situarse, las regiones de la Organización Mundial de la Salud, y específicamente la situación en nuestro país, donde al momento en que yo saqué los datos, que fue el 1 de septiembre, había 408.400 afectados y 8.500 muertes, y ya vamos casi en 10.000 fallecidos al día de hoy. ¿Qué pasó y cómo esto impactó en las problemáticas del trasplante en tiempos de pandemia? En primer lugar, recordar que es una situación en la que hay desconocimiento sobre esta patología y sobre los posibles tratamientos, y no hay tratamientos posibles hasta este momento. Entonces, es claramente un escenario de incertidumbre sobre una patología desconocida, que sí podría haber sido igualada. Muchos la comparan con la gripe española del siglo pasado o con las epidemias, no pandemias, de ébola. Uno de los primeros aspectos que uno tiene que señalar es la vulnerabilidad de los pacientes y de los equipos de salud en general, y mucho más de aquellos pacientes que están en lista de espera, que ya son vulnerables de por sí y que nadie sabe cómo va a impactar el trasplante si es que se pudiesen infectar. Por otra parte, la realidad que sí, nosotros sabemos que los donantes fallecidos son aquellas personas que fallecen en la unidad de cuidados críticos, son pacientes neurocríticos, y lo que uno sí pudo determinar es que en los primeros meses del aislamiento social preventivo obligatorio hubo menor ingreso
de pacientes neurocríticos a las terapias intensivas por el aislamiento de las personas, con la consecuente menor potencialidad en el número de posibles donantes. Otros aspectos de este escenario de incertidumbre es la necesidad de establecer protocolos que eran desconocidos hasta el momento en todo el proceso de donación y específicamente aquellos protocolos que tengan que ver con la prevención del COVID y la transmisión en un trasplante. Otro aspecto que también generó y que impactó en el trasplante son los problemas logísticos, consecuencia del aislamiento social preventivo obligatorio, que impactaron en el desarrollo del operativo en un proceso de donación que se desarrollaba en una provincia. Por un lado, la dificultad de traslado de pacientes posibles a ser trasplantados, pero por otro lado, la dificultad de traslado o también la imposibilidad del ingreso a ciertas provincias para poder realizar la ablación y el transporte de los órganos. Además, el desconocimiento para los equipos que realizan trasplante de qué pasaría en el post-trasplante y si eso per se, la existencia de una pandemia, impactaría en la calidad de vida de los pacientes trasplantados y qué pasaría si ellos contrajeran el coronavirus. Otro aspecto, el consentimiento informado para el trasplante, por decir solo algunos de los temas. El tema de la confidencialidad de quien está infectado y no está infectado para ver si esa persona puede ser trasplantada o si ese profesional del equipo de procuración podría seguir trabajando o no. Entonces, esto es para que ustedes vean la complejidad de un proceso de donación, el inicio de un proceso de donación que siempre en la unidad de cuidados críticos, donde se realiza la certificación de muerte, la selección y mantenimiento, la comunicación con la familia para informarle acerca de la donación de órganos, la búsqueda de receptores, el traslado de los órganos y el trasplante en sí. Entonces, todas y muchas de estas etapas, especialmente en el inicio del proceso o en la comunicación con la familia de las personas fallecidas, que siempre uno se ha acostumbrado a ir comunicando en pasos y en un proceso de comunicación, se ha visto impactada desde el inicio hasta su finalización a partir de marzo del 2020 por el impacto de la pandemia. Entonces, ¿qué se hizo? Se trabajó en forma conjunta los equipos de trasplante, las sociedades científicas, los coordinadores hospitalarios de cada uno de los hospitales, los jefes de cada una de las jurisdicciones de nuestro país, las 24 provincias, junto con el INCUCAI, para tratar de mirar, en primer lugar, cómo había sido la experiencia en los países europeos y ver cómo se pueden aplicar estos protocolos en nuestro país. Desde el sistema sanitario se pensó primero en caracterizar las instituciones, en trabajar muy cerca a través de las herramientas telemáticas con los coordinadores hospitalarios y con los becarios. Se trabajó a través de videoconferencias y de grupos de WhatsApp donde se compartían las experiencias de cada uno en el desarrollo del proceso de donación y cómo se podían sortear los aspectos logísticos, y el seguimiento y monitoreo de los programas de garantía de calidad que tiene nuestro país implementado. También la selección de los hospitales, hubo desde el sistema sanitario una selección de hospitales o de terapias intensivas para atención particular de pacientes COVID y otras terapias para pacientes no COVID. Eso fue en el inicio, pero después, con el transcurso de los meses, eso se generalizó. Entonces hubo que trabajar con los coordinadores de cada una de las jurisdicciones a través de las reuniones de la Confederación Federal de Trasplante y generar programas específicos para que en lugar de que se traslade el equipo de ablación a la determinada provincia, se abra en esa provincia un equipo y se habilite un equipo de cirujanos que ablacione el órgano y que sea trasladado el órgano y sin el acompañamiento de profesionales.
fue necesario también reforzar el trabajo en red con la identificación de recursos alternativos. Y también esto es las resoluciones que atendieron a cambiar y modificar aspectos relacionados con la ablación hepática, pero también la suspensión de programas como el programa de asignación renal All for All, porque no había dado resultado y porque de per se ya había una gran dificultad para el traslado de los pacientes. Menciono estas dificultades porque nosotros hablamos también la necesidad de ir adecuando la operatividad a través de los traslados terrestres y aéreos que siempre se hicieron, pero que hoy en día, por un lado, la consecuencia del aislamiento social, pero por otro lado, la habilitación de vuelos particulares para poder trasladar profesionales y asegurarse de que esos profesionales pudiesen ingresar a través de un cordón sanitario a la terapia intensiva para poder ablacionar los órganos y poder trasladarlos. Eso requirió también un consenso con las sociedades científicas, específicamente, en primer lugar, recordemos que cuando se inicia y se decreta la pandemia, en nuestro país había solo un laboratorio, el Anlis Malbrán, para la realización de la PCR, y eso después se fue trabajando con los laboratorios del resto del país. Entonces, la otra cuestión fue asegurarse a través de protocolos específicos y de consensos entre la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología y el INCUCAI, junto con la interacción de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, cómo asegurarse en forma rápida de descartar la presencia de COVID en un paciente que fallece y que puede ser un posible donante. Agilizar los tiempos, porque sabemos que el resultado tarda muchas horas y que ese resultado medido en horas imposibilitaría la realización del proceso de donación. Otro aspecto importante que se trabajó y que hemos vuelto a trabajar en capacitaciones específicas es el proceso de comunicación con la familia del fallecido. La doctora Rempel hablaba del proceso de comunicación y la muerte en soledad, pero es cierto que en todos los hospitales, aunque se excluyese que fuese una terapia no COVID, solamente no se permitían las visitas a las unidades de cuidados críticos. Entonces se trabajó mucho para poder ver de qué forma se le comunicaba el fallecimiento y la posibilidad de la donación a la familia de un paciente neurocrítico que había fallecido y que era un posible donante, pensando siempre en la posibilidad del trasplante. ¿Esto qué quiere decir? Que en resultados, los donantes al 6 de septiembre del 2016, ustedes fíjense, esto yo lo saqué en el día de ayer, esta es la cantidad de donantes en el día de la fecha, y fíjense, en los primeros meses veníamos de años, el último año con un gran incremento de la procuración, con un promedio de entre 60 y 70 donantes por mes, cómo disminuyó el número de donantes, por estos aspectos que tienen que ver con los aspectos logísticos, con los aspectos en relación al ingreso de pacientes neurocríticos. Entonces, los trasplantes en los últimos 10 años, este es el número de donantes, de personas, de donantes fallecidos, porque ya se sabía que el trasplante con donante vivo en el contexto de la pandemia se dejó de lado por un tiempo, así que esos son los datos al día de ayer. En conclusión, vemos que la Argentina logró sostener actividad de donación y trasplante, no a números como fue el mejor año, este es en el primer semestre, donde se realizaron 630 trasplantes. Ustedes fíjense que el mejor año que tuvimos nosotros fue el año 2019, siendo que a mediados del 2018 se modificó la ley de trasplante.
y ese fue el impacto mayor, llegando a casi 20 donantes por millón de población. Ahora, con estos datos, uno tiene estas noticias. Si uno viera el vaso vacío, dijera que los trasplantes cayeron al 50% y que hay preocupación entre los médicos, pero yo diría más que entre los médicos, entre aquellos pacientes que están esperando. Si uno lo mirara desde una perspectiva positiva, hay que decir que en el contexto de la pandemia se realizaron más de 100 trasplantes de órganos sólidos en los primeros meses del aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, también esto lo reflejaron los medios de comunicación. El Hospital Garrahan, esta es una noticia del 21 de mayo, realizó 10 trasplantes a niños entre 2 y 10 años. Esta es otra, 94 trasplantes en el país. O sea que los medios de comunicación, esta es de abril, 26 de abril, tomaron nota de que continuó la actividad. Esta es otra nota que del 27 de julio, donde se resalta que 128 personas, procesos de donación de donantes de órganos y tejidos. ¿Qué quiero decir esto? Que si uno lo mira desde la gestión, podría decir, en principio, la paradoja de administrar la gestión de la incertidumbre, es administrar lo que desconocemos y diseñar nuevas herramientas en un contexto dinámico y complejo. Y desde la perspectiva bioética, que hoy es lo que nos ocupa, uno al principio pensaba, desde una perspectiva bioética, que solo se dedicó el sistema de salud a atender al COVID y se desplazó, si uno lo pensara así, con estos resultados, se desplazó, cabría preguntarse, ¿se desplazó la posibilidad de generar donantes y de acceder al trasplante? Entonces lo que se hizo es una ponderación de los principios en el marco de los derechos humanos, porque la primera cuestión que nosotros tenemos que saber es el principio de beneficencia y de no maleficencia, el no dañar con el trasplante en el marco de un contexto donde debemos asegurar en la máximo de lo que la ciencia conozca los resultados posibles de una práctica quirúrgica como es el trasplante. El respeto de la autonomía de la voluntad de todos aquellos pacientes, hay muchos pacientes a los que se le fue asignado el órgano y que dejaron de lado el trasplante en ese momento porque no se podía asegurar 100% con los mismos criterios que se realizaba antes. Y en términos de justicia, se sacó esa visión túnel de ver solamente la pandemia y la verdad es que el sistema se abocó a tratar de resolver los problemas logísticos en el contexto de la pandemia, que esa es la gestión de la incertidumbre, por un lado para tratar de informar a los pacientes que están en lista de espera, las dificultades que han tenido de acceso a la medicación, resolvérselas, pero por otro lado, desde los posibles donantes, que son aquellos pacientes neurocríticos fallecidos en muerte encefálica, cuando existía la posibilidad poder abocarse a resolver todos los problemas logísticos que he mencionado para poder realmente concretar los trasplantes que son los que se han hecho hasta el momento en nuestro país. Y eso no escapa a lo que ha sucedido en el resto de los países del mundo. Esta es una forma también donde órganos ablacionados en Corrientes se trasladan a la frontera con el Departamento de La Paz, en donde se hubo justamente el trabajo de postas para que estos órganos ablacionados en Corrientes pudieran llegar los órganos a la provincia de Santa Fe hasta el centro donde iban a ser trasplantados. Esto es a modo de ejemplo de los problemas logísticos que hubo que resolver a fin de seguir garantizando el acceso al trasplante a aquellos que lo esperan, pero también teniendo en cuenta el cuidado de las familias de los donantes en este proceso de comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Barone, claro, como siempre. Vamos a organizar el tema de las preguntas a través del chat y todas las preguntas las vamos a contestar juntas cuando terminen las 3 presentaciones. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. A continuación vamos a escuchar al doctor Ignacio Maglio, que es abogado, es el jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Francisco Javier Muñiz, es coordinador del Comité de Bioética del Sanatorio Finoquieto y es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO. Muchas gracias, doctor Maglio. Adelante. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo, Noemí, Jorge. Un placer compartir con ustedes, agradecer también a todas las amigas y los amigos del Seminario de Investigación Permanente en Bioética. Yo quisiera preguntarles si alguien me puede confirmar si ustedes están viendo en la pantalla mi presentación y si me escuchan bien. Se ve y se escucha perfecto. Fenómeno. Bueno, aparte también, Noemí, quería agradecerte la oportunidad de compartir este encuentro con dos grandes amigas, como son Marisa y Sandra. Con ellas yo les tengo un gran respeto profesional y una gran cercanía afectiva. Bueno, dicho esto, comencemos mi presentación. Se vincula a un tema que también, como bien decías vos, nos propuso y nos obliga a la pandemia, que es pensar en de qué forma podemos utilizar los recursos que tenemos de la mejor forma posible. Y esto, claro, ha sido un gran desafío para nosotros. Nosotros contamos con una ventaja comparativa muy importante con, por ejemplo, básicamente Italia, en la región de Lombardía. Recuerdan que al principio, cuando la pandemia les pasó por encima, hubo situaciones que aún hoy tienen secuelas para los trabajadores de la salud, que son aquellas decisiones que tuvieron que tomar trabajadores de la salud en áreas de cuidados críticos, tuvieron que tomar decisiones en contextos de máxima soledad, en contextos de anomia y en contextos de incontinencia institucional. La gran diferencia y la ventaja dentro de esta tragedia que tuvimos nosotros es que pudimos pensar y ofrecer desde la bioética y desde el derecho estos criterios de asignación de recursos que para aquellos que quieran, digamos, tener una visión o el documento, pueden acceder a la página del Ministerio de Salud de Nación a partir del Comité de Ética y Derechos Humanos. Allí están estas recomendaciones. Sin embargo, las primeras recomendaciones las hicimos en los lugares de trabajo donde trabajamos habitualmente, que son en el Hospital Muñiz, a través del equipo de cuidados integrales y a través del Comité de Bioética Sanatorio Finoquieto. Bueno, el dilema o el desafío es la que a nosotros, tanto en el campo del derecho como en el campo de la bioética, no fuimos entrenados en tener procedimientos operativos, es decir, en bajar estos principios, porque todos sabemos, como bien decía Marisa recién, los principios de la bioética y los principios en general, justamente son principios, tienen un alto nivel de indeterminación, pero a veces nos dicen poco sobre qué hacer en la práctica. Y yo creo que esta es la gran posibilidad que nos ha dado la pandemia, es de pensar las posibilidades de uso con mayúsculas, tanto del derecho como de la bioética. A nosotros en el transcurso de la carrera nos enseñaron que justicia, ¿se acuerdan como decía Ulpiano? Ese quic sum tribure, ¿no? Como decían en latín, esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Bueno, en esto nos enseñaron, pero bueno, ¿en qué consiste dar a cada uno lo suyo? ¿Qué es dar a cada uno lo suyo? ¿Qué es lo que corresponde a cada uno? Y de ahí el desafío de bajar esto a cuestiones, digamos, terrenales, cuestiones que haya que decidir de modo impostergable. Entonces, ¿por qué te hablamos de criterios de asignación? Porque será también lo que en filosofía y en bioética se presentan lo que se denominan las circunstancias de justicia. Y las circunstancias de justicia, digamos, en general se presentan en forma no tan exasperada como los presenta la pandemia, pero tienen que ver con estas tres circunstancias, con la escasez de recursos, con la heterogeneidad de la composición social y con la disparidad de intereses. Y esto la pandemia también lo ha puesto de alguna forma en evidencia, ¿no? Privilegiamos, ¿se acuerdan ustedes? Esa gran
pensamiento dicotómico, privilegiamos las vidas, privilegiamos la salud o privilegiamos la economía. Y bueno, esto pone en evidencia esta tensión que hay entre la heterogeneidad de la composición social y entre la disparidad de intereses. Y ya un poco lo que plantea la pandemia es que frente a la falta de, o a la ausencia de evidencias médicas en cuanto a tratamientos preventivos o terapéuticos disponibles, la discusión esta social, bioética, en términos de derecho, es fundamental. Y en donde nosotros tradicionalmente, como también decía Noemí, la bioética nosotros la pensamos siempre anclada en un contexto de bioética clínica. Es decir, los comités de bioética siempre pensamos y trabajamos y reflexionamos sobre contextos muy puntuales, en una ética, digamos, centrada en el paciente. Y lo que hoy la pandemia nos pone en juego es una transición conceptual, metodológica, y yo les diría epistemológica, de pensar una nueva centralidad en la comunidad, ¿no? Una bioética comunitaria, una bioética con foco más en términos de salud colectiva, y en donde muchas veces se plantea esto, donde no es posible curar, bueno, esta ética del cuidado. De manera tal que podríamos decir que esta bioética pandémica se reproduce en estos tres niveles. En una ética del cuidado, porque vemos también que la pandemia no es democrática. Si bien todos estamos expuestos, claramente la pandemia pega con mucha más fuerza a aquellos grupos ya previamente vulnerados, y especialmente más allá del tema de comorbilidades o afectaciones, yo creo que la pobreza es claramente un elemento a tener en cuenta. La ética de la responsabilidad, que es lo que vamos a ver ahora brevemente, sobre cómo asignamos estos recursos que nos pertenecen a todos, y también al final voy a hacer una breve valoración sobre la ética compasiva, es decir, la ética de la compasión, que la pandemia también ha como fortalecido esta necesidad de pensar en esos términos. En primer lugar, en situaciones catastróficas uno siempre está también esta tensión, ¿no?, entre los derechos, cómo pueden a veces ser restringidos derechos o garantías o libertades de la naturaleza individual versus esa protección de la salud comunitaria, de la salud colectiva, de la salud pública. Y aquí claramente nosotros lo que vemos que es uno de los diques de contención, digamos, es el respeto por la dignidad personal. Y también es muy importante porque sabemos también que hay corrientes bioéticas que le restan importancia al concepto de la dignidad personal, al valor de la dignidad. Muchas de estas corrientes que tienen que ver con una visión principialista, anglosajona y clase medista también de la bioética, pregonan que la dignidad es un concepto inútil. Y nosotros, por el contrario, decimos que la dignidad es el fundamento de esta bioética que predicamos. La bioética es el fundamento, la dignidad es el fundamento de esta bioética asociada a los derechos humanos, y que consiste en reconocer un valor esencial a cada persona, en que debe ser tratada como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Todas las personas tienen que tener el mismo valor, son seres únicos e irrepetibles, y de alguna forma esta valoración del respeto por la dignidad personal nos permitió tener criterios de asignación muy concretos. O sea que fíjense ustedes las posibilidades de uso que tenemos y que se derivan del principio de respeto por la dignidad personal. Tales como, por ejemplo, evitar y denunciar que la edad pueda ser un criterio de asignación autónomo de recursos, o la valoración social, o la discapacidad, o la perturbación mental, entre otras situaciones, porque consideramos que si estas situaciones se utilizan como un mecanismo de asignación, rompen justamente y violan ese principio esencial que es el valor superior, ese metaprincipio que es el valor de la dignidad personal. Y también nosotros pensamos que la bioética, más allá de los principios que muy bien referenció Marisa, la bioética necesita hoy, y más que nada cuando asignamos criterios de recursos escasos, criterios de asignación, principios generales que fundamenten la salud colectiva. Por eso pensamos que junto con la dignidad tenemos que pensar a la solidaridad, a la justicia y a la equidad como nuevos principios de una ética que va a fundar también una nueva
un nuevo pensamiento en términos de salud colectiva. Y justamente la solidaridad en tiempo de pandemia se expresa en el valor de que nadie se salva solo, en que en la medida en que yo necesito cuidar al otro, también me estoy cuidando a mí. Por eso una autonomía, el respeto por una autonomía, digamos, sin límites, genera anomia y genera atomismo moral y atomismo social. De ahí la necesidad de pensar estas estrategias de solidaridad y de justicia, como decía antes. Justicia entendida como eso que decíamos antes, ¿no? Es decir, esa posibilidad de dar a cada uno lo suyo, pero ¿qué es lo que corresponde en cada caso y en cada caso particular? Nosotros decimos que la justicia es una herramienta útil que nos va a permitir también distribuir equitativamente esas cargas y esos beneficios. Y nosotros pensamos no solamente en una justicia distributiva, sino también en principio de justicia conmutativa. ¿Y dónde se ve reflejado en un criterio de asignación de triage, por ejemplo, un criterio de justicia conmutativa? Nosotros también lo llamamos criterio de justicia restaurativa. Muy simple, por ejemplo, tenemos que asignar una prioridad en el uso de los recursos a los trabajadores esenciales y a los trabajadores de la salud. Ahora vamos a ver que esto tiene que ver con esa justicia restaurativa, porque son aquellos que están en la primera línea de acción, son aquellos que merecen una consideración especial, y también en la justicia distributiva, porque son los que primero se van a poder aliviar, recuperarse para volver justamente a trabajar. Hoy sabemos que el recurso, no me gusta la palabra recurso para referirme al trabajo de la salud, pero uno de los bienes más escasos es justamente son los trabajadores de la salud. Tenemos en nuestro país, gracias a Dios, ya que el Ministerio de Salud volvió a ser ministerio, y tenemos 12.000 respiradores, pero no tenemos más de 3.000 y pico de trabajadores de médicas y médicos intensivistas, con lo cual esto es muy importante en términos, como decía antes, de justicia restaurativa, dar una prioridad a estos trabajadores. Entonces, esta ética del triage, yendo un poco al punto, nosotros expresamos también estos criterios de justicia que se enmarcan en principio de discriminación negativa y en principio de discriminación positiva. La discriminación negativa sabemos que es cuando nosotros excluimos, por ejemplo, la edad, y esto fíjense ustedes que valió una condena en España, por ejemplo, a las sociedades de anestesia y de intensivistas, cuando ellos intentaron proponer a la edad como un criterio de asignación autónomo. Esto claramente fue cuestionado, inclusive en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como una restricción arbitraria y como un sistema de lo que se denomina viejismo o ajeísmo, que es la discriminación a las personas o a los adultos mayores. Pero también tenemos, como decíamos antes, criterios de discriminación positiva, que tiene que ver con dar un puntaje, como les voy a mostrar ahora, diferencial a los trabajadores de la salud y también a otras personas que requieren una mención especial, que son, a nuestro juicio, por ejemplo, los niños, las niñas y los adolescentes, y las personas también, las personas que están concibiendo, las personas que están cursando un embarazo. De manera tal que estas decisiones, nosotros en primer lugar las separamos en dos grandes grupos: decisiones y criterios de admisión y exclusión para ingreso a terapia intensiva, y criterios de priorización en el uso de respiración mecánica asistida. En el primer caso, los criterios de ingreso, pensamos que es muy importante también, y esta es una lección aprendida en la pandemia, que debe ir más allá de la pandemia, de afinar muy bien quiénes son aquellas personas que van a ingresar a terapia intensiva, porque muchas veces el ingreso desmedido o el ingreso inapropiado es el comienzo de lo que se denomina una pendiente resbaladiza para el encarrizamiento terapéutico. Es decir, personas, digamos, con poca prognosis de recuperación, con portación de patologías graves, no deberían ingresar a terapia intensiva. Pero también decimos que estos criterios tienen que ser claros, transparentes, preestablecidos y de acceso público. La admisión también tiene que valerse de criterios objetivos y también criterios neutrales, técnicos y de rápida consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Los dos primeros criterios que para el ingreso de terapia que nosotros hacemos valer son la gravedad en cuanto al cuadro, la gravedad clínica de ese paciente, de ese competidor
que quiere ingresar a terapia intensiva, y también lo que nosotros denominamos esas prognosis de recuperación. En los criterios de admisión también es muy importante establecer criterios de exclusión. Y para esto también los intensivistas nos han ayudado mucho en establecer cuáles son los criterios de exclusión para el ingreso a terapia intensiva, que en general es cuando se trata de pacientes graves, con compromisos multiorgánicos o funcionales que pueden abreviar ese ciclo vital. Como les decía antes, también la evaluación y los criterios de asistencia para respiración mecánica también son muy importantes considerarlos de forma previa, porque es mucho más fácil no respirar que sacar a alguien del respirador. Si bien desde el punto de vista moral o desde el punto de vista jurídico pueden tener la misma correspondencia en términos de responsabilidad, para aquellos operadores que tienen que hacer el retiro de un soporte vital sabemos que nunca es gratuito. También, como decíamos antes, los criterios de asignación deben también establecer el agotamiento previo de otras alternativas. Y aquí también nosotros hemos promovido la utilización de algunos medicamentos o alternativas terapéuticas de uso compasivo que permiten mitigar de alguna forma el ingreso o el uso de respiradores. También hemos tenido previsto, siempre con la misma salvedad, en contextos de, digamos, catastróficos, es decir, en contextos donde llegamos a una saturación del 100% del agotamiento de los recursos, allí uno puede plantear también el uso de respiración manual utilizada por operadores, por voluntarios o por la misma familia. Pero esto siempre, aclaro, en contextos de máximo agotamiento de los recursos. También es muy importante, y esto para evitar lo que estamos viendo ahora y lo que desde la semana pasada la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva viene denunciando, que es el agotamiento moral de las y los intensivistas, nosotros proponemos que se formen los equipos de triage. Los equipos de triage o equipos de asignación de recursos escasos, decimos que tienen que ser independientes al equipo tratante. Es decir, aquel intensivista o intensivista que está en esa línea de acción y que tiene que tomar una decisión tremenda, como es no dar o sacar un paciente de una ventilación mecánica asistida, para que él no tenga que tomar esa decisión, estos grupos de triage que nosotros proponemos son independientes del grupo tratante, no conocen tampoco la evaluación, no conocen, perdón, los datos personales del paciente, solamente van a tener algunos datos de las características personales como la edad, porque la edad, como vamos a ver ahora, puede ser un sistema o puede ser un mecanismo de asignación secundario del uso del recurso. Como les decía antes también vamos a valorar, y hemos tenido casos, del respeto por las decisiones anticipadas, los testamentos vitales, o cualquier decisión con la que vengan los pacientes o los familiares. Nosotros siempre pedimos una readecuación, una reactualización de las directivas anticipadas, porque uno en general, cuando formuló esas directivas anticipadas, las hizo en contextos no pandémicos. ¿Se imaginan ustedes que si yo, por ejemplo, en mi propia directiva anticipada renuncio al uso de un respirador si padezco una situación grave de salud, no lo hice esa directiva pensando en que el uso de un respirador pues quizás salvarme la vida? Con lo cual es muy importante que en estos contextos pandémicos podamos pedir una reactualización de esa planificación de directivas anticipadas. Finalmente, esto también es un tema controvertido, pero nosotros lo hemos establecido de esta forma. Algunos autores lo han criticado, pero bueno, no nos han acercado tampoco otra forma de saber cómo podemos tomar decisiones en estos casos. En estos casos son cuando las mismas personas, los mismos candidatos, por ese recurso escaso, que puede ser un respirador, empatan tanto en la evaluación clínica como en el pronóstico. Bueno, ¿cuál es la mejor decisión para tomar? Y allí no nos queda otra alternativa, que la alternativa moralmente neutra es la asignación aleatoria, es decir, tirar una moneda al azar, porque cualquier otra decisión que uno pueda tomar puede haber un sesgo de discriminación negativa.
Entonces, sabemos también que estos casos son muy, muy difíciles que ocurran, porque deberían empatar en todos estos scores, que como vamos a ver ahora, y como yo les quiero compartir, fíjense, estos son los criterios. Ahí tenemos en las 3 columnas. La primera columna es medidas que nosotros, o scores que nosotros vamos a tener cuando hay un 80% de capacidad en las salas de terapia intensiva. En el segundo modelo un 90% y en el segundo modelo un 100%. Es decir, cuando están todos esos niveles ya prácticamente saturados. Vamos a ver enseguida ahora que en esta herramienta, por ejemplo, la intención siempre es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Ahí tienen la puntuación que se hacen de acuerdo a determinados scores, como el score SOFA, que es un score clínico, y cuando vemos que esos puntos, que es de 1 a 7 puntos, o de 1 a 14, en la puntuación total, vemos en la columna que está más debajo, que esa consideración secundaria podemos otorgar, de acuerdo a la edad de ese competidor, determinada cantidad de puntos, que van hasta 4 puntos, cuando el paciente tiene más de 85 años, pero esto, ojo, solamente lo utilizamos cuando hay empate en los scores clínicos y en los scores de pronóstico. Bueno, no los voy a aburrir con esto porque ya el tiempo va terminando, pero quiero decirles así que la pandemia también nos hizo repensar en la necesidad de tener 2 servicios hospitalarios que a nuestro juicio son fundamentales. La promoción de los cuidados paliativos, los servicios de atención paliativa y los servicios de los comités de bioética. Estos son servicios fundamentales, pero olvidados. La pandemia ha sido una oportunidad trágica, pero una oportunidad al fin, para que estos 2 servicios puedan ser integrados y se dignifique el trabajo de estos servicios como cualquier otro trabajo, como cualquier otro servicio, como cualquier otra especialidad médica. Para terminar, yo quiero decirles también que la pandemia nos hace pensar la necesidad de volver a recuperar esa visión de la medicina compasiva. Y la compasión no es el sentimiento de lástima, esto tiene que quedar muy claro. La compasión es aquel elemento, aquel sentido básico, ¿no?, de apertura y de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno propio, y que hace surgir ese deseo irrefrenable de ayudar al otro. Recordemos que la palabra médico no viene, es un verbo griego medeo, no viene de la necesidad de curar, sino de la necesidad de cuidar. Y yo creo que todos nosotros, de alguna forma, los que somos trabajadores sociales o trabajadores de la salud, cuando decidimos y abrigamos esta profesión, lo hicimos porque teníamos ese sentimiento básico de compasión. Ya Hipócrates lo decía. Es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Y fíjense la cantidad esto ya se está estudiando desde hace por lo menos 3, 4 años, la evidencia en ensayos clínicos controlados, que aquellos trabajadores de la salud que utilizan ese approach compasivo, esa posibilidad de tocar, también como decía Noemí al principio, a los pacientes, hace que tengamos mejores resultados. Fíjense este último, médicas y médicos que tocaron a los pacientes, aquellos pacientes que se sintieron tocados, ese contacto compasivo, sintieron que el tiempo duró el doble de lo que realmente duró. Y esto también yo lo veo, nosotros en el Hospital Muñiz somos lugar de cabecera y de referencia, y vemos que tenemos en aquellos equipos, en aquellos trabajadores de la salud, que a pesar de que tienen que trabajar, tomar decisiones difíciles, atender con cansancio, tienen menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de quemarse aquellos que utilizan la compasión en la actitud suya de todos los días. Entonces, también creo que estos principios que decíamos antes son fundamentales. Hoy la pandemia nos ha enseñado que la solidaridad no es la mejor opción, sino que es la única opción. Y también, como decía Camus, yo espero que la próxima pandemia no nos encuentre. Siempre en el mundo hubo guerras y pestes, pero siempre nos toman desprevenidos. Y yo espero que la próxima pandemia no nos tome desprevenidos y que nos tome con un sistema de salud pública robusto, universal, solidario, justo, equitativo, y por sobre todas las cosas, que nos agarre con esta convicción íntima y profunda de saber y estar convencidos de que nadie se salva solo. Bueno, nada más y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Maglio. Como siempre, un placer escucharlo.
Antes de darle paso a nuestra última expositora de hoy, quiero recordarles que todas las preguntas las formulen vía chat y las van a contestar nuestros disertantes todos juntos al finalizar las exposiciones. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a la secretaria académica de la Facultad de Derecho que nos está acompañando. Es un honor, doctora Nona, que esté con nosotros. Ahora vamos a escuchar a la doctora Sandra Biersma, que es abogada, profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales de nuestra Casa de Estudios, doctora en Derecho Privado e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Integró la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación. Es directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y en el ejercicio profesional es una abogada especializada en salud, responsabilidad profesional y seguros, y asesora legal de distintas sociedades científicas. Gracias, Sandra, por estar hoy con nosotros. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Noemí, Jorge, Pablo. Para mí también es un gusto inmenso estar compartiendo esta mesa con mi querido amigo Nacho y con la doctora Barone, y estar en esta casa presentándome hoy, que es mi casa. Y también saludo a la doctora Silvia Nona y fundamentalmente a todos ustedes que, bueno, luego de un largo rato todavía nos siguen escuchando. Les pregunto antes que nada si me están escuchando bien, Sí, si van a estar viendo correctamente. Sí, ya se abrió el power, sí, ya lo vemos. Pasa normalmente, ¿verdad? Está perfecto, se ve perfecto. A mí me pidió que presentara el tema relación médico-paciente, tal vez pensando en algunos abordajes jurídicos previos sobre algunos temas desde una lectura jurídica de mi parte, como es el tema del consentimiento informado. Y como es una cuestión y un tema muy extenso, yo elegí 3 aspectos que voy a abordar hoy. Concretamente son el consentimiento informado, la telemedicina y algunos de los dilemas y cuestiones críticas que supone hoy en día, y asimismo el tema de la relación médico-paciente, pero atravesada por la epidemiología, es decir, aquello que va un poquito más allá de la práctica en una institución, en un quirófano o en un consultorio médico, porque justamente es algo característico de la realidad actual. Bueno, por supuesto que la pandemia y esta catástrofe que estamos viviendo, que pocos antecedentes tiene en el pasado, al menos el pasado moderno, significa una serie de tensiones. Aquí se mencionan algunas, entre salud pública, derechos individuales. Nacho habló excelentemente, como siempre, sobre las decisiones en recursos en la escasez. Estamos en tiempos donde los tiempos, valga la redundancia, y las prácticas en investigación se apartan de las rutinas que se han venido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial, y aparecen deberes y excepciones a las reglas habituales en materia de práctica profesional y de responsabilidad incluso de los distintos proveedores y prestadores de servicios de salud. En ese contexto se van a leer estas opiniones, estas tesis, estas propuestas que yo hago seguidamente. Una, en primer término, pensando en el consentimiento informado en tiempos de pandemia y en tiempos de digitalización extendida de la salud y las prácticas de servicios de salud. Este concepto que tanta presencia ha tenido en el estudio, en las relaciones profesionales entre legos y expertos, diría las últimas décadas, y que tiene 2 aspectos esenciales, que son la declaración de la voluntad en sí y la información previa que debe recibir un paciente o un lego o una persona que recibe servicios profesionales en general, que tienen una regulación esencial en leyes como básicamente el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Derechos del Paciente, entre muchas otras de la profusa legislación sanitaria que tenemos en nuestro país por provincias, por prácticas, por especialidades, por patologías. En el contexto de esta crisis, sus aspectos, que siempre implican tensiones, parece que generan o presentan tensiones adicionales. ¿En qué aspectos? ¿En qué temas, por ejemplo?
¿En qué y cuánto debe informarse? Hay una extensa descripción de los alcances de este aspecto crítico de la prestación del consentimiento informado, qué y cuánto debe informarse, en la norma que regula este tema, que es el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en algunas normas especiales de la Ley de Derechos del Paciente. Y justamente en un contexto de práctica de una medicina crítica, como se da en gran parte de la atención del COVID en la actualidad, esta cantidad de información que aparece como necesaria en la ley y que es también deseable, obviamente va a tener que ser leída a la luz de las posibilidades, de las realidades y de los contextos que esta prestación de servicios en pandemia significa. En cuanto a las condiciones para su emisión, a cuyo respecto tenemos reglas diferentes en el Código Unificado que en la Ley de Derechos de Pacientes reformada por la Ley de Muerte Digna, que justamente contemplaba un catálogo muy rígido de personas que podían decidir en caso de no poder hacerlo el interesado principal. Nosotros en este código que rige en todo el país y que es un código de derecho privado, constitucionalizado y de mucha relevancia, justamente tenemos un sistema flexible donde en caso de imposibilidad de manifestarse el paciente por razones que hacen a su estado físico o psíquico, este no es un concepto de capacidad el que utilizamos para consentimiento informado, no es un concepto de capacidad jurídica, sino de aptitud físico-psíquica, en estos supuestos hay una amplia representación reconocida no solo a los parientes legalmente, digamos, reconocidos por la ley, sino asimismo a personas que están y se encuentran acompañando al paciente, es decir, hasta los allegados podrían llegar a prestar consentimiento o a decidir por el paciente o a rechazar un tratamiento en su representación justamente por esta amplia legitimación que asigna el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. También la instrumentación del consentimiento informado tiene aspectos muy propios de la realidad que vivimos. Concretamente, estamos ante una situación donde la instrumentación en soporte papel puede ser considerada riesgosa por transmitir el mismo virus, por ser una herramienta o un recurso, un elemento de contagio. Estamos en situaciones donde la comunicación a veces se da con la familia porque el paciente no puede expresarse y se realiza a distancia por medios tecnológicos que pueden ser telefónicos, redes sociales, etc. Y en este punto recordar que la instrumentación del consentimiento informado de acuerdo a la ley argentina no hace un acto solemne y tampoco un acto formal. Así que otras vías de instrumentación propias de la realidad hoy vigente son perfectamente aceptables, máxime en un contexto de pandemia y en donde, insisto, puede haber una sugerencia o una propuesta hasta desde el punto de vista médico de no hacer una instrumentación por escrito en soporte papel por los efectos que esto significa. Y en cuanto a las excepciones a la necesidad de obtención de este consentimiento informado, que reitero, es deseable y necesario siempre que sea posible, se hacen o vuelven patente la existencia de un reconocimiento para excepciones justamente en supuestos de emergencia y por razones de salud pública en la Ley de Derechos del Paciente, es decir, que también en contextos donde este sea imposible de ser prestado, dadas las circunstancias, existe un reconocimiento legal específico de posibilidad de omitirlo en situaciones de excepción que podrían darse en la pandemia. En segundo término, y también pensando en estas modificaciones actuales de las tradicionales o los tradicionales principios de la relación médico-paciente, aparece de manera disruptiva esta generalización de las prácticas a distancia de la telemedicina, definida justamente por estas características: acceso remoto a conocimientos entre pacientes y médicos con independencia de las circunstancias en que se encuentren, y integran un concepto más amplio que es el de telesalud, que incluye también la investigación, por ejemplo, el caso de la UBA en prácticas de telemédicas, las prácticas de gestión, la educación a distancia, etc., pero con mucha presencia e interés en programas públicos referentes a nivel latinoamericano, incluso internacional, como el del Hospital Garrahan, verdaderos programas integrales de telemedicina, y prácticas muy extendidas, por ejemplo, de la teleconsulta psicológica en nuestro medio, más allá de la cirugía robótica como otra de las prácticas novedosas que se presentan en estos tiempos. Con respecto a la telemedicina, nosotros tenemos todo un cuerpo tradicional de normas que pautan o que nos dan ciertas reglas, ciertos criterios para su aplicación por fuera de lo que va a ser
la normativa especial, también tan profusa e interesante que se vino dictando en los últimos tiempos. Pero ya el Código Penal, el Código Civil y Comercial de la Nación, con la regulación de los derechos personalísimos, que son una especie de traducción para el derecho privado de los derechos humanos, y que justamente valores y derechos tan fundamentales como los que ha mencionado Nacho y Marisa, fundamentalmente la dignidad, la autonomía de la voluntad, el consentimiento informado, la protección de la imagen, tienen una consagración especial también en esta categoría más propia del derecho privado, que son los derechos personalísimos. Pero también interesa a la telemedicina toda la normativa argentina e internacional sobre datos personales, protección justamente de información sensible, que con todos los beneficios que implica la práctica a distancia, máxime en un contexto de pandemia, significa también riesgos, exposiciones en términos de protección y cuidado adecuado de la información sensible. Para esto nosotros tenemos legislación también anterior a este contexto de pandemia y de práctica telemédica, en la normativa sobre datos personales, y por supuesto se vuelve durante su práctica absolutamente sustancial la prueba de los documentos públicos que se confeccionan en la atención médica y de la suscripción por los profesionales justamente que se ocupan del tratamiento, y para esto se aplica la legislación sobre firma digital. Tengo entendido que los médicos han tenido inconvenientes en la obtención de este recurso tan valioso en estos tiempos, y una novedad que tal vez ya conocen muchos, pero es de interés hacer pública, es la designación de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires como autoridades certificantes, que en breve podrán estar emitiendo y dando la firma digital no solo a los abogados, sino también a cualquier otra persona profesional que estuviera interesado, y esto seguramente será un avance en la práctica de la telemedicina en el ámbito de la salud también. Durante la pandemia hubo una práctica legislativa muy interesante para avalar y para dar un marco a las prácticas que se volvieron necesarias justamente por la emergencia. Concretamente, la Ley de Receta Digital para el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que ha legitimado una práctica que se viene dando y garantizado y permitido, entre muchos otros casos, que los adultos mayores, por ejemplo, pudieran acceder a las recetas de sus medicamentos sin necesidad de traslados que pondrían realmente en riesgo su vida. Y desde la autoridad, por ejemplo, de aplicación en salud, desde la Superintendencia de Servicios de Salud, la promoción a la implementación y fomento de la práctica telemédica, también como un espaldarazo para una práctica que ya venía dándose, que requiere todavía de muchas precisiones y avances e implementaciones de orden tecnológico, pero para la cual el marco normativo sin duda es de gran ayuda también. A su vez, mencionar la primera recomendación para el uso de telemedicina del año pasado, un consenso realizado entre distintos expertos y médicos prácticos en esta especialidad, por estos criterios para lo cotidiano que aporta, y que sí pueden ser una referencia, aunque obviamente también tienen que ser adaptados a la pandemia, porque una de las grandes preguntas en su contexto fue si era necesario mantener una primera entrevista médica presencial previo a toda práctica telemédica, y ahí se dijo que era recomendable que así fuera, como se dijo en general en el mundo, y la pandemia en estos momentos, esta práctica está requiriendo que sea actualizada y contextualizada, y tal vez que no sea practicable. Y insoslayable mencionar la reciente sanción de la Ley 27.553 de receta electrónica y teleasistencia, que sí es el elemento fundamental, incluso por las modificaciones que introduce en la legislación de práctica de la medicina y de prácticas de farmacia en general. Es sustancial, decía, para la prescripción y dispensa de medicamentos en forma digital a nivel nacional y su venta en cualquier farmacia del país, ya con vocación de permanencia y no solamente para la pandemia. Y también fundamental en la medida que propicia la utilización de de plataformas de teleasistencia en todo el territorio nacional para la medicina, para la odontología, la psicología y todas las actividades de colaboración en salud, promoviendo y propiciando la existencia de entes y la certificación de las plataformas y no el uso de otros medios para la comunicación telemédica, sistema que todavía no es resuelto por la legislación, por esta ley que menciono, pero sí señala los pasos relevantes hacia futuro para su puesta en práctica. Bueno, hablar de telemedicina significaría todo un capítulo, solo señalar algunos de sus aspectos más críticos o que mayores tensiones provocan o que más preguntas generan
en la actualidad, y tal vez si existe algún tiempo en el espacio de preguntas, referirnos un poco más a ellos, estas divergencias que hay en cuanto a la utilidad o no de medios extra plataformas certificadas, o sea, concretamente las redes sociales para la realización de prácticas telemédicas con sus beneficios y sus perjuicios, la problemática de la identificación de las personas, pacientes y profesionales en el contexto de la práctica telemédica, los protocolos de actuación que se propician tanto desde las leyes que mencioné como desde las recomendaciones también señaladas, y que es interesante que los distintos servicios e instituciones vayan proponiendo distintas formas de actuar en base a sus prácticas y necesidades. Hemos hablado del consentimiento informado en general, pero tal vez mencionar que es interesante, al menos en dos aspectos, importante obtenerlo antes de cada práctica telemédica, cuando ésta es posible de ser llevada adelante, también por la especialidad comprometida y tipo de práctica, pero dos aspectos esenciales en materia de consentimiento informado y telemedicina, que son la advertencia sobre los límites que tiene la práctica en sí, por ejemplo, sin posibilidad en muchos casos de realizar revisaciones médicas, y en segundo término, la información sobre la falta aún de robustez de estos medios tecnológicos y la posibilidad de que la información sensible quede un poco más debilitada en su contexto. A su vez, todas cuestiones importantes en el tema de captación, guarda y reproducción de imágenes en el ámbito telemédico y la importancia del artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que tiene que ver con consentimiento informado, no solo para la reproducción de las imágenes, sino para su captación en sí misma. Medios de registro en pandemia que empiezan a hacerse telemédicos con su problemática también y algunos casos conflictivos que ya se vienen dando en el contexto judicial. La cuestión de la remuneración de los servicios profesionales que empieza a encaminarse, pero que también es un punto álgido. Seguramente el punto más crítico, el de la interjurisdiccionalidad, es decir, la práctica telemédica de provincia a provincia o de un país a otro, y la problemática acerca de qué tipo de certificaciones y habilitaciones se deben en este marco. Un tema aparte sería el de las aplicaciones de autodiagnóstico, que no son necesariamente la instrumentación de prácticas médicas, sino directamente la relación de una persona con una empresa y probablemente la aplicación incluso de otro marco normativo, que sería el del consumidor, con toda una problemática también el manejo de datos en estos casos. Y después, y a futuro, porque en este momento no es un tiempo para pensar en esto, pero sí desde algún punto de vista, algunas prácticas, por todo el respeto y el reconocimiento que nos merecen todos los profesionales de la salud por el rol que están jugando en este momento, pero sí causa cierta angustia o cierta tipo de preguntas, las consecuencias en materia de responsabilidad profesional y seguro de responsabilidad profesional en tiempos de pandemia y ante la novedad de la telemedicina. Y la tercera parte de esta presentación, les decía, refiere a la relación médico-paciente, que fue el tema que se me pidió tocar de una manera distinta, porque me voy ahora del consultorio y de la relación muchas veces individual, pensando en lo que significa la práctica médica en tiempos tan extraordinarios, en los antecedentes históricos de pandemias de otros tiempos, en las circunstancias históricas en las cuales nacieron algunas de las prácticas que hoy se aconsejan como absolutamente necesarias para la prevención, el lavado de manos para evitar la fiebre puerperal por Semmelweis y la prevención del cólera mediante un seguimiento epidemiológico estricto, cuando todavía no sabía cuál era el agente causal de esta patología. Dos prácticas absolutamente relevantes en nuestro tiempo para intentar la prevención del contagio. Y las medidas sanitarias y la salud pública como un elemento esencial que atraviesa las relaciones entre médicos y pacientes en la actualidad, tanto en la época de aislamiento puro y estricto por el DNU de la ASPO, como en el distanciamiento actual, bueno, y las distintas medidas que mencionaba, y a su vez una investigación y una necesidad de hallar remedios, sean estos medicamentos, algunos ya han tenido su efectividad, por ejemplo, los corticoides, resultados, solución franca para la patología que nos ocupa y nos preocupa en la actualidad aún no hay, pero el plasma humano y equino de recuperación y equino, y asimismo la esperanza en una vacuna como grandes promesas de un fin no solo social y jurídico, sino médico de esta situación. Un breve recorrido por qué dijo la justicia con respecto a estas circunstancias. Al inicio de la pandemia, interesante esta comparación
entre lo que fue la reacción de la población o de ciertos grupos sociales de la Argentina frente al ASPO, y como un espejo, pero en sentido contrario, la reacción en Chile, donde no había cuarentena. Los pedidos de excepción a la cuarentena en nuestro país y los de barrera o establecimiento de una cuarentena en Chile tuvieron un resultado común en los tribunales, en el sentido de decir que estas no eran cuestiones que debiera resolver la justicia, eran cuestiones que los sistemas de salud y los órganos ejecutivos debían tomar de acuerdo a sus propios criterios. Bueno, y con una solución muy distinta, y hubo un resultado de estos inicios de cuarentena estricta en nuestro país y falta de cuarentena en Chile, muy distintos en términos de cómo evolucionó la enfermedad, que hoy lamentablemente está siguiendo un camino distinto en nuestro medio. Y en otra etapa de la pandemia, cuando comenzó esta exposición constante, fuerte, dolorosa de los equipos de salud, de decisiones preliminares, pero muy útiles en términos de práctica de la salud, protección de los profesionales y protección de toda la comunidad, que se instrumentaron en las causas Catalano, con gobierno de la ciudad, de un lado, con respecto al otorgamiento o el reconocimiento o la asignación de equipos adecuados de protección personal a los profesionales de la salud, una acción colectiva que sigue en trámite, pero en la cual justamente se concentraron todos los reclamos y produjo beneficios en términos de dar a los profesionales elementos de protección más adecuados que los que venían teniendo en un principio, también como producto de la novedad y la extraordinariedad del fenómeno. Y en el segundo caso, filial de la Asociación de Médicos Municipales, el Hospital Fernández contra Gobierno de la Ciudad, interesante en términos de refuncionalización de hospitales y establecimiento de medidas de seguridad relevantes para justamente que hubiera una distribución o un distanciamiento entre la atención de pacientes COVID y no COVID, justamente también como medida de prevención, y con resultados también interesantes desde ese punto de vista. Llegamos al día de hoy y muestro otro panorama parecido al que exhibió Marisa de ayer, de otro organismo, en este caso un instituto de investigación, un hospital norteamericano reconocido por esto, donde tristemente la Argentina viene avanzando, subiendo puestos, y nos refleja el día de ayer casi 27 millones de infectados en el mundo y cerca de 1 millón de personas fallecidas. Y también con Nacho hemos citado reiteradamente, y ahora volvemos a hacerlo sin saberlo, aunque extractos diferentes de la misma obra trascendente de Camus en estos tiempos, y en este caso en particular, esta cuestión tan humana de que llega un momento en que las muertes, los millones y cientos de millones de muertos en el ejemplo que él da, dejan de tener un sentido para las personas, y pareciera que uno tiene que tener un caso cercano, una tragedia casi individual, para poder estimar la dimensión de la tragedia y actuar en consecuencia. Esto a mí me lleva a la idea de la importancia de la comunicación. No soy para nada una experta en comunicación, pero pensando en qué puede suceder en estos tiempos, qué puede hacerse en una cultura como la nuestra, ante un incremento de casos y una situación que nos causa realmente temor. Y entidades científicas, en términos de prevención y comunicación, la desgarradora solicitada de la Sociedad de Terapia Intensiva de la semana pasada, entre otras, donde lo que se relata es justamente la situación personal de los trabajadores y trabajadoras de las terapias intensivas, y esta carácter de, digamos, angustia tremenda más allá de la situación física que implica la pandemia. Y las declaraciones de las más altas entidades académicas, aquí no cité la de nuestra universidad, que también tuvo su pronunciamiento, pero la declaración de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Derecho, con un reconocimiento abierto a la labor que están haciendo nuestros profesionales de la salud en este contexto. Y menciono estos casos porque, insisto, pareciera que la comunicación, y por los intérpretes y los verdaderos actores de esta situación en primera persona y en clave de comunicación, prevención y manifestación de su realidad, es una herramienta que considero importante en estos tiempos para intentar que de algún modo
la pandemia se contenga y no siga causando tanto daño en nuestro medio. Unas reflexiones finales referidas a la atención, que por cierto también es muy distinta en el ámbito de pacientes críticos, y tal vez esta clasificación no sea la ideal, pero es una clasificación al fin con sus límites. El ámbito de los pacientes críticos y la atención ambulatoria. Reglas de distanciamiento que es importante que sigan manteniéndose, no solo en términos de espacio y barreras conocidas, en términos de tiempo, este momento de estandarse las prácticas médicas o los tipos de atención masiva en términos de estimar, agrandar el número de contagios, excederlos. Y en segundo lugar, por supuesto, la información y decisión del paciente en esta como práctica de consentimiento informado deseable y adaptada necesariamente a la crisis y a la telemedicina impuesta. Y finalmente, la necesidad de prevención, de comprensión de las limitaciones que tenemos todos en el contexto de esta emergencia, y el reconocimiento público de Bueno, la tecnología le ha jugado una mala pasada a la doctora Biersma y en el final la hemos perdido. Mientras ella se vuelve a comunicar, quiero, en nombre mío, del doctor Berberi y del doctor Bador y autoridades del seminario, agradecerles muy especialmente a los 3 disertantes. Y ahora vamos a abrir las preguntas que nos fueron llegando a través del chat. El doctor Pablo Badori va a ser el encargado de ir planteando las preguntas. Adelante, doctor Badori. Muchas gracias. Hay, por supuesto, muchas felicitaciones y muchos saludos a los disertantes, así que voy a ir directamente a las preguntas. Doctora Nadia Delgado, en cuanto a los trasplantes, ¿no hay lista de esperas con criterios de selección, por ejemplo, basados en alcoholismo, chances de sobrevida? ¿Qué responsabilidad le cabría a un profesional de la salud si elige? Marisa. En primer lugar, las listas de espera de todo, a priori todo paciente tiene derecho a estar inscrito en la lista de espera, y eso está, no solo es un derecho de igualdad ante todos, sino que está garantizado en la ley de trasplante. Son criterios médicos los que determinan el acceso a la lista de espera. Y a posteriori, una vez que en el proceso de inscripción hay lista de espera, en el proceso de distribución de órganos, los criterios de distribución de órganos son criterios consensuados y predeterminados y universales. Es decir, que el criterio de distribución se aplica de forma uniforme en todo el país a esa lista única y tiene que ver, en primer lugar, con el principio de no maleficencia, es decir, tiene que haber compatibilidad donante-receptor, y en esa compatibilidad asegurar, como yo dije antes, la viabilidad del órgano y que no transmita ningún tipo de patología. Y en segundo lugar, digamos, del principio de igualdad ante un criterio distributivo, hay que establecer una diferencia, y esa diferencia, teniendo en cuenta el principio de justicia rawlsiano, tiene que ver con compensar al más desaventajado. Se le da un punto adicional al que está más grave, pero no hay criterio de exclusión, ningún criterio subjetivo de exclusión, sea por patología o sea por condición social, económica o meritocracia social. Eso no está considerado dentro de los criterios de distribución de órganos. Respecto al alcoholismo en particular, que todos sabemos que origina ciertas patologías, son criterios médicos los que indican en qué momento el paciente tiene una aptitud físico-psíquica para poder trasplantarse y estar en esa lista de espera. No sé si quedó claro la respuesta para quien preguntó. Gracias, Marisa.
Hay una pregunta de Jeremías Brusó para el doctor Maglio. ¿La prioridad de atención a personal de salud no debería ampliarse por los mismos criterios de justicia y razonabilidad a otros profesionales que por cumplir funciones esenciales están especialmente expuestos a la enfermedad? Me refiero, por ejemplo, a los bomberos, los policías y los docentes de nivel primario, si les impusiéramos el regreso a las aulas. Sin lugar a duda, quizás lo pasé muy rápido, pero nosotros hablábamos de personal trabajador de la salud y personal que cumple funciones esenciales. El concepto y el fundamento en términos de justicia restaurativa o conmutativa es exactamente el mismo. Esto se amplía a todos los trabajadores esenciales. Así que, si no lo dije, pido perdón por la omisión. Gracias, doctor Maglio. Pregunta el doctor Horacio Alonso. Buenas tardes, doctor. ¿La justicia restaurativa no debe incluir la restauración psíquica, física y social de los trabajadores de la salud que están en la trinchera a través de iniciativas que eviten en el futuro consecuencias devastadoras de dicho personal? También, sin lugar a dudas, para ello nosotros hemos peleado desde los inicios y ya, como ustedes bien saben, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo considera el COVID como una enfermedad profesional en donde digamos, hay una presunción, yo diría casi más que iuris tantum, en que el personal esencial o los trabajadores de la salud contrajeron la infección con motivo del ejercicio de sus actividades. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, la reparación integral del daño. Hoy lo estamos viendo nosotros, especialmente en Italia, como les decía antes, en la región de Lombardía, aquellos trabajadores que tuvieron que tomar esas decisiones solas, hay cuestiones secuelares que son tremendas, es decir, ahí hay un daño moral, psicológico, que claramente de alguna forma va a haber que compensarlo. Gracias. De María Eugenia Ceballos para la doctora Bierza. Buenas tardes, ¿cómo será la certificación? ¿Se enviará a los correos? Agradezco, pueden precisar, gracias por las excelentes ponencias. Pero no sé si Sandra está o se pudo reconectar. No. Sí, está. Está, pero está con el micrófono apagado. La certificación, ¿estamos hablando de firma digital o de qué tipo de certificación? Digital. Sí, firma digital. Firma digital, entiendo que va a ser una especie de token, pendrive, que se obtendrá y que obrará justamente como se utilizará a estos fines. Es una novedad de hace poco tiempo y reitero, no solo se aplica a los profesionales del derecho, sino que va a ser justamente una herramienta para cualquier persona que la precise de implementación próxima, de todos los colegios de provincia de Buenos Aires. Gracias. Y bueno, después son todas felicitaciones y agradecimientos que los voy a dejar en el chat. A ver, está entrando algo nuevo. No, también felicitaciones para todos. Muchas gracias, Noemí, te devuelvo la posta. Entonces vamos a cerrar esta actividad con unas palabras del doctor Berbere Delgado. Adelante, Jorge. Bueno, les agradezco profundamente que estén acá con nosotros. Creo que, no sé si se me escucha bien, Noemí. Sí, sí, se escucha perfecto. Creo que una de las cuestiones más importantes es que después de todo lo que nos ha ocurrido a nivel global, comencemos un debate con conciencia de cuál es el futuro que pretendemos para nosotros, para el mundo, qué debemos enfrentar cada uno de nosotros, cómo vamos a seguir viviendo, cómo vamos a enfrentar una nueva historia, una poshistoria, cómo definiremos el mundo, cómo será, si será igual o no, qué esperanzas tenemos de todo esto, cómo vamos a salir. Esto que decía Nacho sobre esta inequidad en los recursos, esta selección de intereses, esta falta muchas veces de comprensión en un sistema que hasta el momento solo hemos pensado en la construcción del yo como una optimización de nosotros, sin pensar
cómo nos vamos a transformar en una sociedad del cansancio si seguimos en esa forma de vivir con la única alternativa que es la acumulación, con una acumulación ditirámbica, con una acumulación que no nos lleva al entendimiento, a la comprensión, a mirarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos sostener, digo yo, los mismos criterios de verdad que en épocas anteriores? ¿Cómo podremos vivir, como dijo Nacho, en un mundo donde exista mayor equidad, donde exista mayor bienestar? ¿De qué y de quién depende? Esa sería la respuesta. Hemos centrado una de las cuestiones que en familia me han impactado más y que les puedo relatar, es el tema de la violencia, ¿no? De la violencia doméstica, la violencia de género, que ha disminuido las denuncias en más de un 40%. Si bien ha mantenido el funcionamiento de la OB, han bajado, y esto no quiere decir que no se hayan producido. Otra cuestión que es importantísima es que tampoco se ha visibilizado o ha disminuido, conforme a las estadísticas de la Asesoría General Tutelar, la denuncia de maltrato infantil. Ha bajado en un 44% la denuncia de maltrato infantil. Es sintomático, es algo para tener en cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Claro, los chicos no van a la escuela, y el lugar más importante que tienen para la denuncia del maltrato infantil es la escuela. Pero también hay otro dato importantísimo que tenemos que tener en cuenta que ha pasado. Y esto es por un problema de educación, un problema de que tampoco el Estado ha logrado encontrar los remedios y los recursos para solucionarlo. Hemos hablado de todas las cuestiones, de todos los problemas que nos han planteado, y hemos hablado que hemos entrado en una era digital, en un cambio de paradigmas de cómo enfrentar el mundo. Pero, por ejemplo, hay un 44% menos de chicos que van a hacer que se denuncie por agresiones, porque los chicos no van al colegio, porque los chicos no van al pediatra, y el pediatra también es otro lugar donde podemos detectar este tipo de cuestiones. Bueno, son muchas las situaciones que hoy esta inequidad, esta manera de comportamiento, cómo encontrar respuestas. Creo que la bioética, como la ciencia de la supervivencia, que como decía Nacho, ya no es un debate solamente respecto de la salud. Aquí tenemos que debatir cuestiones más profundas, como es la cultura en el marco en que queremos vivir en este futuro. Deberemos repensar nuestra conducta en relación al prójimo, indudablemente. También tenemos que repensar bajo qué sistema económico queremos vivir. Si para un sistema de acumulación, como dije recién, en una optimización del yo, en aquello que nos lleva a la sociedad del cansancio, a una sociedad del rendimiento, a donde todo y se centra en nosotros. Este derecho a la autonomía, si nos están impartiendo en libertad en la construcción de cada uno de nosotros. Si podemos sostener este criterio de hiperinformación que necesitamos y estamos inmersos. Si esta era de la digitalización nos va a permitir vivir de alguna manera mejor. Si esto que era, como decía Nacho, que era la preocupación de la justicia es el dar a cada uno lo suyo o aquello que cada uno necesite, diríamos, podremos llegar, creo que no solamente con la solidaridad para que todos seamos, de alguna manera alcancemos la igualdad, sino que hay otro elemento importante, que es la fraternidad, es que podamos reconocer al otro como diferente, reconocer al otro que necesita, reconocer al otro que si nosotros no nos comportamos de determinada manera, el otro va a sufrir. Realmente les agradezco mucho a todos los panelistas, a todos los miembros, a toda la gente que ha concurrido, a la doctora Nona como una representante de nuestra facultad. Bueno, Noemí también es funcionaria de nuestra facultad, a muchos amigos que se encuentran acá, a Guillermo, a muchos que han pasado por el posgrado de bioética y a muchos que comparten con nosotros esta necesidad, esta pulsión de entrar a discutir permanentemente dónde están las diferencias y por qué se producen las diferencias en estas nuevas realidades virtuales, en la discusión del panóptico digital, de aquello que mañana que estamos entrando en esta era de la digitalización, no seamos solamente
robots de aquellos que pueden llegar a desear lo que seamos. Nosotros hoy deseamos lo que nos ponen enfrente. El panóptico digital nos está, si no lo discutimos, si no lo repensamos, estas realidades nos van a transformar en robots de aquellos que creen que pueden manejar nuestras mentes, en una psicocultura, en una psicopolítica, que tenemos que ver qué nos pasa. El día después nos va a encontrar para repensar, para reflexionar día a día, y creo que en el ámbito de la bioética, en el ámbito de estas reuniones, debemos ver algún camino a seguir en este mundo tan difícil, en este mundo y de pandemias, porque esta no va a ser la última, lamentablemente, y estábamos desde hace un par de años realmente ya prevenidos de lo que nos iba a pasar. Creo que la humildad y la prevención son los elementos más importantes que tenemos que tener presente. La humildad para saber que somos vulnerables, que somos muy vulnerables, y la prevención no es paralizarnos, sino saber qué nos puede pasar y que 100, 200, un muerto es una pena en el alma de cada uno de nosotros. Por eso creo que las reuniones como esta nos van a servir para seguir pensando qué queremos. Si queremos un Estado, una entelequia como Estado, o queremos un Estado que pueda soportar y socorrer a aquellos que más necesitan. Y queremos un Estado que no exista, o queremos un Estado que nos conduzca a vivir algo pensando en el otro y que nos marquen las pautas, y no en un totalitarismo, porque ya hemos visto lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, sino en que aprendamos todos a que pertenecemos, y nosotros los argentinos que hemos sufrido tanto y que cada tanto estamos en crisis, aprendamos a tener un país diferente, un país donde nos sea un orgullo vivir y pertenecer. Les agradezco mucho a Sandra, a Ignacio, a Marisa, realmente es un lujo, es un gusto que puedan venir a charlar con nosotros. Y creo que esta no va a ser, es una vez más que nos vamos a encontrar. Creo que permanentemente tenemos que encontrarnos para preocuparnos. Y creo que nosotros, que somos aquellos que pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, que pertenecemos a la universidad como órgano que puede mandar un mensaje diferente, tengamos esta sensibilidad de reunirnos para ver si la bioética, como la ciencia de la supervivencia, podamos vivir en un mundo mejor, donde la salud, la ecología sea un bien común y no sea un bien dirigido por unos pocos que son los que mandan y que más quieren y viven en esta cultura de la acumulación. Solidaridad y fraternidad es el desafío. Muchas gracias, gracias Noemí, gracias Pablo por haber estado ahí como siempre, gracias Sandra, gracias Nacho y gracias Marisa. Un gusto. Hasta el próximo encuentro. Chao a todos. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chao.